son todos tuyos para que empieces y des inicio a esta Muy bien, clase. perfecto. Gracias, Pues aquí estamos muchísimas. para apoyarte, lo que necesites, aquí voy a estar, ¿sale? Me voy para arriba. Gracias, hasta luego. Perfecto. Muchas gracias, Vida Lourdes. Muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche presentes. Vamos a reflexionar sobre temas, dos temas específicamente de su manual que son de capital importancia para el desarrollo de su ministerio. Pero antes de entrar directamente a los temas, nada más quisiera hacerles una indicación que es de importancia. Eh, Miren, yo acostumbro desarrollar de la siguiente manera mis ponencias o mis clases. Dado que son dos temas, vamos y tenemos 2 horas, vamos a dividir cada tema en una hora. Por lo tanto, primero lo que voy a hacer es exponer en la primera parte de la primera hora, exponer el tema uno, no agotarlo porque es muy importante el compartir y reflexionar juntos para poder enriquecer el tema. Pero una primera aproximación de contenidos será la que yo exponga, aproximadamente unos 40 minutos. Y daremos 20 minutos para interactuar, para que ustedes expongan las dudas que les vayan surgiendo, los comentarios que quieran hacer. Desde luego, somos muchos los asistentes. Bueno, no será posible que participemos todos, pero sí daré la voz a la mayor parte de ustedes para que puedan exponer de manera breve, sintética, sus dudas o sus comentarios, perdón. Entonces, yo les sugiero que por favor apunten ustedes lo que vaya surgiendo durante el desarrollo de la ponencia. Es posible que algunas de las cosas que yo pueda llegar a decir generen en ustedes algún tipo de duda y entonces, bueno, eso anótenlo ustedes para que en el tiempo de los 20 minutitos, 25 minutos que demos para compartir, resolvamos todas sus dudas y recibamos todos sus comentarios. Y así como en la primera hora, será exactamente la segunda. Después de que termine la sesión de preguntas del primer tema, inmediatamente arrancamos con la exposición del segundo tema. Igual, 40 minutos me llevaré, 35 minutos, y después daremos pie a sus preguntas y comentarios para finalmente hacer una conclusión. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que vayan ahí apuntando en sus cuadernitos para que a la hora de compartir tengamos ahí carnita para la reflexión comunitaria. ¿Ok? Muy bien. Voy a compartir con ustedes entonces, sin más preámbulos, la presentación, la cual me apoyaré para ir apoyando el tema. Un tantito. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos con el tema número 9 de la enfermedad y el sufrimiento en la revelación. Bueno, antes de seguir, pregunto, ¿tienen ustedes a la vista en pantalla completa la presentación? ¿Les pregunta? Sí, sí, está Sí, completo. profesor. Sí, Sí, está sí está completo. completa. Sí se Ok, ve. perfecto. Y por otro lado, pues ya me doy cuenta que sí me escuchan alto y claro, ¿verdad? Sí. Ah, ok, Sí, se excelente. escucha claro. Muy bien, porque luego ya ven que presupone uno cosas y luego ahí está ya uno hablando como loquito y resulta que no lo escuchan a uno, entonces más vale cerciorarse. Muy bien, entonces vayamos ya al desarrollo de nuestro tema. La enfermedad y el sufrimiento en la revelación.
Bueno, esto es algo que ustedes se van a encontrar cotidianamente en el desarrollo de su ministerio. Más de manera mayoritaria, su servicio se da a personitas que están enfermas o que están en cualquier tipo de sufrimiento, de dolor, por la situación que sea, ¿no? Y por algo ya, por algún motivo, pues no pueden acudir de manera normal, digamos, cotidiana, a la Eucaristía, y entonces, bueno, pues hay que llevarles al Señor. Y generalmente los motivos que impiden a la persona acudir a la celebración eucarística, pues desde luego que son causados por algún impedimento que provoca sufrimiento, que provoca dolor. Puede ser enfermedad, puede ser cualquier otro tipo de dolor o sufrimiento, y vamos a hablar de esto. Entonces, estos temas son de particular relevancia para ustedes. ¿Cuál es el objetivo de esta primera reflexión o de este tema? Reflexionar. Si pueden cerrar sus micrófonos, por favor, les agradezco. Reflexionar sobre el origen, sobre digámoslo así, la realidad y desde luego también sobre el origen de la enfermedad y del sufrimiento, tal como se les ve en la Sagrada Escritura y después en la explicitación, en la explicación, en la profundización que hace el magisterio de la Iglesia para sensibilizar y fundamentar la acción pastoral de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión en su encuentro con los sufrientes y con los enfermos. Entonces, primero, ¿qué dice la Escritura? Porque la escritura es el alma de toda teología. La escritura es el alma de toda pastoral. Eso es precisamente la animación bíblica de la pastoral. Todo el esfuerzo que se desarrolla, toda la estrategia que se desarrolla, digamos, la presentación de herramientas que ayuden a que cualquier pastoral, y lo que ustedes hacen es parte de la pastoral de la iglesia, ¿verdad que sí? Bueno, pues que cualquier pastoral de la iglesia tenga como fundamento, como alimento, como savia que nutre la Sagrada Escritura. Entonces, primero tenemos que ver qué dice la Sagrada Escritura. El magisterio lo que hace es profundizar, hacer accesible al pueblo de Dios eso que hay en la Sagrada Escritura. Entonces, el magisterio y Sagrada Escritura están en una interdependencia permanente. Entonces, primero que nada, vayamos a lo que dice la Escritura. Yo les propongo algo. A mí me gusta en todos mis cursos, en mis ponencias, en mis conferencias, me gusta sugerir a los asistentes lo siguiente. Hagan ustedes un acto de imaginación que va a durar estas 2 horitas en las que vamos a estar juntos. ¿Y en qué consiste ese acto de imaginación? Bueno, imaginen ustedes que tienen a su lado una gaveta, un pequeño armario, digámoslo así, ¿no? Con sus cajoncitos. Y van ustedes a hacer lo siguiente. Van a tomar todas aquellas cosas que ustedes creen saber acerca de estos temas según lo que les han dicho o según lo que han ustedes estudiado de la Sagrada Escritura o en la Sagrada Escritura específicamente. Todo esto que creen ustedes saber. Y por un momento, retírenlo de su cabecita, retírenlo, como si se pudiera, así con mucho cuidado. Abran un cajoncito de su gaveta, de su pequeño armario,
y guarden allí esas ideas, eso que ustedes creen saber. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dejar libre totalmente de prejuicios, que la escritura misma nos hable, nos enseñe, nos revele lo que tiene que decirnos sobre estos temas. Se sorprenderían mucho ustedes de saber lo salutífero que es este ejercicio, porque nos podemos llevar muchas sorpresas. Dios es siempre nuevo. Dios siempre está creando nuevas realidades, sobre todos los temas que contiene, ¿eh? Nunca se agota el contenido de la Sagrada Escritura. Y puede ser que sepamos ciertas cosas que, pues, por el estudio, por lo que nos dijeron, por nuestro catequista, nuestros evangelizadores, ¿verdad? Pues, sabemos algunas cosas, pero no creamos que sabemos todo. Y muchas veces esas cosas que sabemos no están bien fundamentadas en la Escritura. Dejemos que sea la Escritura quien nos lo haga saber. Si tenemos que cambiar cosas, pues las cambiamos. Si no tenemos que cambiar nada, pues ya está, sacamos otra vez abrimos nuestro cajoncito y volvemos a meter en nuestra cabecita todas esas ideas y no ha pasado absolutamente nada. Pero quizá que algunas de esas ideas tengamos que desecharlas para dejar paso a lo que la Escritura verdaderamente quiere revelar. Muy bien. Vamos pues entonces adelante. Vamos a empezar con un canto. Dejemos también que nuestro corazón se impregne con el arte, con esta hermosísima canción de Salomé Arrissibit. Si pudiera borrar las cosas que enferman tanto mi alma, si pudiera desdecirme de tanta palabra irada, si pudiera deshacer tanto daño como he hecho, si pudiera comprender que un abrazo es un comienzo, si pudiera confiar en tu amor y no en mis fuerzas, si pudiera caminar hacia ti y abrir mi puerta, si pudiera descifrar las marañas de mi mente, si pudiera no sentirme tan enferma, tan doliente. Mírame, pues tu mirada me ilumina el corazón. Tócame con tu caricia que bendice mi oración. Estréchame con tu abrazo, álzame, tenme en tus brazos, acompáñame por siempre y no temeré el cansancio. Guíame, dame tu mano para no perder la senda, muéstrame con tu presencia la belleza de esta tierra. Cúrame con tu amor, límpiame, sana mi vida, cantaré tu desmesura cada uno de mis días.
usada. Quiero ampliar la mirada, ser refugio para otros, despojarme y darlo todo. Quiero acogerte en mi casa. Cúrame, Señor, mi Dios, cúrame el alma. Cúrame el alma. Cúrame el alma. Escuchemos juntos en ambiente de oración el Salmo número 146, que yo les propongo después vivamente que ustedes dediquen uno de sus momentos de oración a este salmo, con este salmo. Oren con este salmo. Es algo bellísimo. Dice así: Aleluya, alaba, alma mía, a Yahvé. A Yahvé, mientras viva, alabaré. Mientras exista, tañeré para mi Dios. No pongáis la confianza en los nobles, en un ser humano incapaz de salvar. Exhala su aliento, retorna a su bar. Ese mismo día se acaban sus planes. Feliz quien se apoya en el Dios de Jacob, quien tiene su esperanza en Yahvé, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, que guarda por siempre su lealtad, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. Yahvé libera a los condenados, Yahvé abre los ojos a los ciegos, Yahvé endereza a los encorvados. Yahvé protege al forastero, sostiene al huérfano y a la viuda. Yahvé ama a los honrados y tuerce el camino del malvado. Yahvé reina para siempre, tu Dios, Sión, de edad en edad. Aleluya. Habla de Dios, es esta. Muy bien, vayamos ahora sí con esta bellísima introducción de este salmo que nos pone ya en la línea de la postura que toma Dios de cara a la enfermedad y al sufrimiento humano. De esto hablaremos enseguida. Queremos reflexionar precisamente sobre el fundamento bíblico del sufrimiento humano y específicamente sobre la enfermedad. ¿Qué dice Dios en su revelación acerca de estos temas? Esa es la pregunta que trataremos de desentrañar. ¿Es el sufrimiento y la enfermedad humana un castigo de Dios? ¿Son acaso parte del proyecto de salvación de Dios? Y otra pregunta muy importante para dilucidar: ¿es el sufrimiento contrario a la felicidad? Son preguntas que se hace todo aquel que está postrado en una cama, todo aquel que se enfrenta a una situación de desgracia, todo aquel que pierde un trabajo, todo aquel que es traicionado por aquel que lo ama, todo aquel que cae en un estado de depresión. Las enfermedades no solamente son de índole física, ¿no? También índole psíquica, también la psicología del ser humano se enferma. Y todo aquel que pasa por este estado de enfermedad, de postración,
de experiencia del dolor, se hace estas preguntas. ¿Qué tiene Dios que decirme acerca de esto por lo que estoy pasando? ¿Es acaso esta situación producto de un castigo de Dios? ¿Algo hice mal yo o mis padres? ¿En algo ofendí al Señor? ¿Es que acaso Dios tiene que acudir a este tipo de experiencias, es decir, provocar este tipo de experiencias para que yo aprenda algo? Forma parte de la pedagogía de Dios. Y claro, ¿cómo puedo yo ser feliz, experimentar paz y gozo en mi vida en medio de este sufrimiento? Son preguntas que pasan por la mente y el corazón de todo aquel hermano que está allí postrado, sufriendo, y al cual nosotros vamos a llevarle al Señor sacramentado. No olvidemos nunca esto. En el corazón y en la mente de estas personas están estas preguntas. Y ellos esperan de algún modo que nosotros, agentes de la misericordia del Señor, llevemos de algún modo una respuesta a estas acuciantes preguntas. Primero, empecemos diciendo algo muy claro y con contundencia. Dolor y sufrimiento no son lo mismo, ¿eh? No son lo mismo. El dolor es cualquier experiencia propia de la criatura, es decir, que sobreviene como algo natural, propio de la criaturidad, de la limitación. Toda criatura es limitada, ¿no? Y todos nosotros pues somos criaturas. Y por eso experimentamos dolor. Forma parte de la vida el dolor. Incluso el dolor es algo necesario en la vida humana. El dolor, ¿eh? El dolor. El sufrimiento es otra cosa. Ahorita hablamos de eso. El dolor. Por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, pero que nos ayudará a comprender lo que estoy diciendo. Un niño pequeño, pues que se encuentra ahí jugueteando, ¿verdad? Con su mamá en la cocina, mientras ella está haciendo una deliciosa sopa, y de pronto, pues el niño, ¿verdad? Por un ligero descuido de la mamá, el niño extiende la manita porque le llama la atención aquella flamita con la que se está calentando la olla, ¿verdad? Y entonces pone la manita y inmediatamente siente el dolor, grita de dolor. El niño va a aprender, sin necesidad incluso de que la madre le diga, oye, antes, de manera previa, oye, no vayas a tocar allí porque te va a hacer daño, te puedes quemar. El niño no ha tenido esa experiencia, el niño pequeño no va a entender lo que la mamá le explica, pero el dolor que sufre el niño al poner la mano sobre el fuego, ese le va a enseñar de manera inmediata, de manera intuitiva, no discursiva, le va a enseñar que no debe meter la manita en el fuego. El dolor es bueno. Ahí el dolor le está enseñando al niño a protegerse. El dolor le ayuda a sobrevivir. Y esto en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? No solo de la cuestión física. También aprendemos de las experiencias dolorosas que son fruto de nuestros propios errores. También de ahí aprendemos, o deberíamos aprender, ¿verdad? En este sentido, el dolor es algo inherente a la vida. De ese dolor, la Biblia no habla. Ese dolor a la Biblia no le interesa. El que le interesa es el sufrimiento, porque el sufrimiento es una interpretación errónea de ciertas situaciones en la vida que producen sufrimiento, un sufrimiento innecesario.
un dolor absolutamente innecesario que nos podríamos perfectamente ahorrar si no pecáramos. El sufrimiento es fruto del pecado. Cristo vino a erradicar el sufrimiento, no el dolor, porque si Cristo hubiera venido a erradicar el dolor, pues como que muy bien no le habría salido la cosa, ¿verdad? Porque nosotros seguimos experimentando dolor. La enfermedad pues sigue haciéndose presente, el ser humano sigue experimentando límites, ¿verdad? En aquellas cosas que quiere lograr, sigue experimentando límites que le causan dolor. Esto vino a erradicar el sufrimiento. Hay una manera concreta de erradicar el sufrimiento y nos la vino a enseñar Jesús. Ahora vamos a hablar con más detenimiento de eso. La causa del sufrimiento, según la Biblia, entonces es el pecado. Porque el pecado deforma el ser del hombre. El pecado destruye la unicidad originaria. Miren ustedes, ¿recuerdan aquellos, desde luego que lo recuerdan, aquellos maravillosos capítulos del libro del Génesis, de los capítulos 2 y 3? En el capítulo 2 se nos habla específicamente de cómo el hombre, al ser creado, el Adán, el ser humano, es colocado en un jardín maravilloso, lleno de árboles que son deleitosos a la vista y buenos para comer. Es decir, son bellos y son buenos y de ellos el hombre se puede alimentar. La belleza y la bondad son dos cosas que buscamos de manera refleja. La belleza y la bondad nos atraen irresistiblemente. Nosotros tomamos elecciones en función de eso, en la vida. Tomamos decisiones buscando lo que consideramos que es bueno y bello para nosotros. Nadie que tenga salud mental busca de manera consciente lo feo, lo repulsivo, lo negativo, lo que le hace daño, lo que no le hace bien. No buscamos eso. Lo que buscamos es lo que consideramos en un momento determinado bueno y bello. Bueno, el hombre es creado en este relato maravilloso en un lugar en el que él disfruta de lo bueno y de lo bello. Es lo único que hay, bondad y belleza. Este lugar es irrigado por un río maravilloso de 4 brazos que representan, de hecho, al Espíritu de Dios, la bendición de Dios, la presencia fructífera y vivificante de Dios en la vida humana. Y es colocado. Pero resulta que en el jardín, en el centro de ese jardín, hay un árbol que el hombre no debe comer de su fruto. Y se lo advierte Dios. Comas del fruto de este árbol. Ese árbol es el fruto de la sabiduría, es decir, del conocimiento del bien y del mal que lleva a la vida. Es decir, solo aquel que sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, llega al logro de la vida. Por eso Dios advierte. Dios no amenaza, solo advierte al hombre. Si tú comes del fruto de este árbol, es decir, si tú te quieres apropiar de la sabiduría, que debes aprender a recibirla, porque la sabiduría te la voy a dar yo. Yo te voy a dar los criterios que te van a llevar a la vida, que te van a llevar a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y te los voy a dar a través de mi palabra. Es lo que le está diciendo Dios al hombre. Tú solo ten paciencia. No quieras extender la mano y apropiarte de la sabiduría que no es tuya, sino que proviene de mí. Es lo que le está diciendo Dios en ese pasaje. Pero resulta, pues, que el hombre, pues, no quiere escuchar a Dios, no escucha la palabra. Escucha otras voces, que son las voces de las criaturas, en este caso representadas por ese
ser que tienen ustedes ahí en pantalla, ¿verdad? La serpiente famosa, la serpiente antigua, que no es que sea el diablo, es la representación de las criaturas. Las criaturas tienen voz. Esas son las ideologías. No me refiero a las criaturas, a los animalitos. No me refiero a eso. Me refiero a las criaturas en general, a lo creado, pues. Y dentro de lo creado están las ideologías, sistemas de pensamiento, modos de enjuiciar el mundo, es decir, modos de entender el mundo, de interpretar el mundo. Eso es lo que llamamos ideologías. Hoy nuestro mundo está lleno de ideologías por todos lados que nos amenazan y nos engañan y nos seducen. La serpiente está más activa que nunca en nuestra vida, en nuestra sociedad. Tenemos que estar atentos. Bueno, el hombre no estuvo atento y prefirió escuchar la voz de la serpiente, desoyó la voz de Dios y cayó en desgracia. Entró en muerte espiritual, cometió el pecado original y entonces sobreviene el sufrimiento. Así no es una experiencia originaria del hombre. El hombre no fue creado para sufrir. El hombre, claro, por su misma criaturidad, bueno, pues lleva el dolor anejo a su mismo ser criatural. Pero no hay problema por eso. El problema es cuando ese dolor se transforma en sufrimiento. Y ese dolor se transforma en sufrimiento por causa del pecado. ¿Qué sucede en el capítulo 3? Sucede que se nos narran las consecuencias del pecado. El hombre empieza a ver de manera distorsionada la realidad, distorsionada completamente. Empieza a no reconocer a Dios como su amigo, como su amante, como su amado, como la fuente de toda bondad, de toda belleza, de todo amor, de toda alegría. Esa imagen maravillosa de ese Dios que baja a pasear a la hora de la brisa por el jardín, que es la imagen de los enamorados. Bueno, ese Dios se transforma en un Dios al que hay que temer. Y entonces Adán, el ser humano, se esconde porque tiene miedo. Está distorsionado completamente. ¿Quién es Dios? La imagen de Dios se ha distorsionado. Es la primera consecuencia del pecado. Y esto empieza a causar sufrimiento en el hombre. El primer sufrimiento, el sufrimiento frontal, el sufrimiento que desencadena todo otro sufrimiento, es no comprender, no saber quién es Dios. Por eso Cristo vendrá a revelarnos quién es su Padre, a mostrarnos quién es verdaderamente Dios. Solo Cristo es capaz de revelarnos quién es Dios. Tenemos metidas en la cabeza por causa del pecado y de las ideologías del mundo. Tenemos metida en la cabecita y en el corazón. Tenemos metidas muchas ideas distorsionadas acerca de Dios, que urge corregir, urge dejar que sea Cristo quien sane nuestro corazón, nuestra manera de entender el misterio de Dios. También el hombre ve ahora al hombre, al tú, al otro, lo ve como su enemigo, como la causa de sus desgracias. Ya no es la ayuda idónea, ya no es hueso de sus huesos y carne de su carne, ya no es aquel con el cual se puede solidarizar y encuentra acogida, encuentra sostén. Ya no. Ahora el otro es la causa de sus desgracias. La mujer que me diste me dio de comer y yo comí. O sea, la mujer que me diste, tu don, es el culpable de mi desgracia, pero en el fondo, tú eres el culpable de mi desgracia, le dice el hombre a Dios. Tú eres porque tú me la diste. Digan cómo se empieza a distorsionar totalmente la realidad. Y esto va metiendo al hombre en una dinámica de cada vez mayor alienación, o sea, desconocimiento de la verdad y por lo tanto de sufrimiento, sufrimiento eterno. El hombre ya no sabe quién es.
Se pregunta, ¿quién soy? Esa es la tercera consecuencia. Ya no sabe quién es, siente vergüenza de sí mismo, no se acepta como es. Claro, ya no se descubre como hijo amado del Padre, se descubre como una criatura maldita que está sometida al juicio, al escrutinio de un Dios vengativo que lo único que quiere es juzgarlo y destruirlo. Eso causa un dolor terrible en el ser humano y tiene consecuencias nefastas en la forma en la que el hombre se desenvuelve en el mundo, en la que vive. Por eso el hombre se hace daño a sí mismo. Por eso el hombre es un depredador del hombre. Es terrible. Y no solo es depredador de los demás y depredador de sí mismo, es depredador del cosmos también, porque también el cosmos desaparece como un espacio benéfico y se convierte en un espacio amenazante, en una tierra de abrojos, de cardos secos, a la cual hay que arrancarle el fruto para poder comer con el sudor de la frente, Hola, hola. la sangre misma Aquí derramada. tomando un curso, Es es una una imagen. locura esto. Por favor, si pueden apagar su micrófono. Gracias. Muy bien. Entonces, de allí viene toda esta espiral de sufrimiento. Fíjense, o sea, no estamos hablando de cosas etéreas, de cosas que no tienen lugar en nuestra experiencia cotidiana. No, si ustedes analizan a profundidad, todo nuestro sufrimiento viene de una mala interpretación de quién es el otro, de quién es Dios, de quién soy yo y de qué es el cosmos en relación conmigo. ¿De dónde surgen, por ejemplo, todas las enfermedades? Bueno, no todas, pero muchísimas de ellas. ¿De dónde surgen? No surgen de lo creatural, de lo finito del ser humano, de lo natural, no surgen de allí. Surgen del mismo pecado del hombre, que todo destruye, que todo quiere utilizar para su propio beneficio sin importar el daño que haga a los demás. Y de ahí surgen alimentos que son claramente perniciosos para la salud. Y el hombre, desenfrenado en sus pasiones, lo único que quiere es darle gusto al paladar sin importarle el daño que se haga a sí mismo y el daño que le haga a los otros y el daño que le haga a la tierra. Dios ha desaparecido del horizonte de la mayor parte de las personas, aunque se digan creyentes. Esos son los peores ateos, son los ateos que en el fondo dicen ser, bueno, no en el fondo, sino que dicen ser creyentes y en el fondo viven como si Dios no existiera. Son los ateos prácticos de los que hablaba San Juan Pablo II. Son los que más daño hacen a la iglesia y al mundo. Viven la esquizofrenia de la fe, dicen creer una cosa y viven de otra manera. Y todo esto es causado por el pecado. Personas que interpretan, por ejemplo, y vamos a ponernos en el mejor de los casos, en una enfermedad que es, no sé, que nadie tuvo la culpa, pues, no es culpa del pecado, nada, ni te enfermas pues porque hay bichos en el mundo y porque ya está, te enfermaste. Y hay gente que lo interpreta como inmediatamente, ¿eh? Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, es un castigo de Dios. Ay, ¿por qué Dios me ha hecho esto? Ay, ¿por qué Dios? Ay, ¿por qué Dios? Pues sufren alguna desgracia, la pérdida de un ser querido por un accidente en el que Dios no tiene absolutamente nada que ver y ya están diciendo que eso fue voluntad de Dios. Eso es causa de un sufrimiento terrible en el corazón, aunque la persona diga, ay, no, yo acepto la voluntad de Dios. En el fondo nadie acepta resignadamente pensar que eso es voluntad de Dios. Cáncer terrible que acaba con la vida de un pequeño de 2 años, un accidente causado por un ebrio, ¿verdad? Imprudente, que atropella a varias personas, ¿no? Entre ellas gente inocente.
Decimos que eso es voluntad de Dios, que Dios nos quiere enseñar algo con eso. Eso es absurdo. Esa imagen de Dios es fruto del pecado. Entendámoslo de una buena vez. Dios no es el causante del mal, no lo es. Dios tampoco es que permita el mal, esa es una mala idea que se tiene de la omnipotencia de Dios. Como Dios todo lo puede, pues entonces si hay mal significa, o una, que Él lo causa, pero eso no, ¿verdad? No, 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 si Él es muy bueno, Él no puede ser la causa directa del mal, pero entonces sí lo permite. Y si lo permite, no porque Él sea malo, sino porque nos quiere dar una lección, quiere que aprendamos algo, ¿verdad? Es absurdo, absurdo. Dios no es causante del mal de ningún modo, ni lo permite, ni lo causa. El mal tiene sus orígenes, ya sea en la criaturidad misma, no solo del ser humano, sino en la creación misma entera, los temblores, las desgracias que nada tienen que ver con el pecado y que causan dolor al ser humano, o las enfermedades que nada tienen que ver con el pecado y que causan también dolor en la experiencia humana. Ese es un origen. El otro origen es el pecado del hombre, es decir, que es la mayor parte del sufrimiento en el mundo, porque el dolor causado por el pecado es sufrimiento, ese es sufrimiento, dolor causado por el pecado. Metamos esto en la cabeza primero nosotros para poder después llevar la buena noticia a los que están enfermos y que muchas veces se sienten culpables de su enfermedad o de la enfermedad de sus seres amados, están allí postrados con dolores terribles y sienten que ellos o son culpables o Dios es culpable. Somos llamados a ser agentes liberadores del sufrimiento, liberadores del sufrimiento. Lograr que la persona dé este cambio de mentalidad y entonces descubra que el dolor, no el sufrimiento, el dolor puede ser salvífico si lo unimos a los dolores de Cristo. Es un error pensar que hay que unir nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo, porque Cristo no pecó. Por lo tanto, Cristo no sufrió en este sentido. Sufrimiento es causa del pecado. Es producto del pecado, pues es lo que quise decir. Cristo no pecó, por lo tanto, Cristo no sufrió. Cristo sufrió dolores terribles, pero no sufrió. Digamos, no experimentó el sufrimiento fruto del pecado. Y nosotros estamos llamados a liberar al mundo del sufrimiento, para que pueda entonces sí convertir su dolor, uniéndolo al dolor de Cristo, en espacio de salvación. Va a venir Israel por usted. ¿Okay? Lo van Por a ir. favor, sus micrófonos, ¿Quién va a ir? o silencienme a todos y nada más ábranme a mí mi micrófono, por favor. Okay. La enfermedad, el dolor y el sufrimiento a la luz de la Escritura. Otro error terrible, Dios castiga al pecador con el sufrimiento. Bueno, hemos ya adelantado algo. No, Dios no castiga el pecado. Es más, Dios no castiga. Dios no castiga. Es otra idea errónea de Dios. Dios no tiene por qué castigar. El ser humano solito se mete en la dinámica del sufrimiento. Él solito, Dios no. Dios no mete a nadie en la dinámica del sufrimiento. El hombre, con sus propias decisiones. Porque el pecado es un acto libre. Eso es lo que enseña la teología moral católica. Para que algo sea pecado, tiene que ser consentido desde la libertad y desde el pleno conocimiento de algo. Ah, bueno, pues entonces esto es algo que ha querido el hombre.
una forma específica de vivir, una opción determinada que claramente Dios le ha advertido que le va a causar sufrimiento. Volvemos otra vez al ejemplo del pecado original. Dios le advierte al ser humano, no comas de ese fruto, porque vas a entrar en dinámica de muerte, de pecado y de sufrimiento, no lo hagas. Ay, el hombre lo hace. ¿Qué tiene que ver allí? Dios, nada. Él respeta la libertad del hombre. La libertad del ser humano es sagrada porque Dios la ha hecho sagrada. Él ha decidido respetar hasta la última consecuencia de la libertad humana y por lo tanto las consecuencias del ejercicio de esa libertad. El hombre decide pecar, es contumaz, Dios lo quiere seducir, Dios lo quiere atraer otra vez hacia el bien, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero el hombre no quiere, es contumaz, es necio, sigue haciendo cosas, tomando decisiones contrarias al amor, a la plenitud. Pues mira, cada vez entra en una dinámica de autodestrucción y de sufrimiento mayores, hasta que incluso llega a lo que nosotros llamamos el infierno, ¿no? Es decir, la definitividad de la ausencia de Dios en su vida. Pero es que el hombre ha decidido que Dios no esté en su vida. Él lo ha decidido. No echemos la culpa a Dios de cosas tan monstruosas. Vayamos sanando nuestro corazón para poder llevar este mensaje de buena noticia a nuestros enfermitos, doloridos. Por eso Jesús se pasa la vida luchando contra la enfermedad. A ver, ¿en qué cabeza cabe que si la enfermedad fuera un medio pedagógico de Dios para enseñarle a los seres humanos ciertas lecciones? Es decir, que la enfermedad fuera voluntad de Dios, que Dios permite la enfermedad para enseñarnos algo. Entonces, ¿a qué viene la lucha permanente de Jesús en contra de la enfermedad, en contra del sufrimiento? ¿Que acaso era Jesús un hijo desobediente que contravenía las órdenes de su padre, la voluntad de su padre? Claro que no. Jesús dice que su alimento es hacer la voluntad de su padre. Ese es su alimento. De eso se alimenta Jesús, de hacer la voluntad de su padre. La voluntad de su padre es que todos los hombres vivan y vivan felices y vivan alegres y vivan libres de todo sufrimiento, llenos de paz en cualquier circunstancia. Por eso Jesús se pasó sanando enfermos. Jesús sanaba ciegos, Jesús sanaba mudos, Jesús sanaba sordos, Jesús sanaba paralíticos, Jesús sanaba leprosos. Y es que las enfermedades también tenían una carga simbólica, es decir, se les daba una interpretación espiritual, no física. Por ejemplo, la ceguera. Miren ustedes cómo están todas interrelacionadas, ¿eh? Jesús sanaba a los ciegos. ¿Por qué? Porque la ceguera es símbolo del que es incapaz de entender las cosas de Dios, por necio, no porque no le dé la cabecita para entender las cosas de Dios, no va por ahí. Es necio, no entiende, no hagas esto, y lo hace. Mira que yo te he seducido, mira, recuerda cómo yo te salvé, cómo yo te acompañé, cómo yo te liberé. Y ahí va, otra vez. Incapaz de entender la voluntad de Dios, de entender los caminos del Señor. Por eso Jesús tiene que venir a sanar esa ceguera, hacernos comprender quién es Dios y por lo tanto cuál es su voluntad. ¿Y quién es el ser humano? Dios nos revela quién es el ser humano. La revelación es la luz que nos libera del pecado. Mudez. El que no entiende las cosas, ¿cómo puede hablar del reino de Dios? Si no entiende las cosas de Dios, ¿cómo va a hablar del reino de Dios? Ciegos guiando a otros ciegos, decía Jesús acerca de los fariseos.
Son ustedes ciegos, guiando a otros ciegos. No entienden quién es Dios, no entienden cuáles son sus caminos. No pueden reconocer que yo soy el Mesías, que yo soy quien revela la verdad de Dios, que yo soy el camino, la verdad y la vida. No pueden entenderlo. Y quieren ustedes guiar a sus hermanos en la fe. Sí, a través de sus enseñanzas, porque eso hacían los fariseos. Están mudos, decían. Bueno, para sanar la mudez, primero hay que sanar la ceguera, para que puedas hablar palabras llenas de sentido, palabras liberadoras, palabras que sean verdaderamente evangelio. Primero tienes que entender la revelación que Jesús te trae. Jesús también sanaba sordos. ¿Por qué? Porque para poder comprender esa palabra, hay que abrir los oídos, hay que escuchar. Hay que escuchar. Entonces, o sea, el órgano del oído es solamente símbolo de la capacidad de atención, la capacidad de aprehensión de la palabra. El que es sordo es incapaz de aprender la palabra, no de aprendérsela de memoria, de hacerla suya, de hacerla suya. Y para hacer suya la palabra, lo primero que hay que hacer es escuchar atentamente. Lo dice mejor con el verbo guardar. La Sagrada Escritura dice esto. Guarda mis palabras, es decir, atesóralas en tu corazón. Rumíalas, medítalas, hazlas vida. Eso es guardar. El que es sordo es incapaz de guardar la palabra. Por eso Jesús te tiene que sanar de tu sordera, Jesús te tiene que sanar de tu ceguera, Jesús te tiene que sanar de tu mudez. Y entonces Jesús te tiene que sanar también de tu parálisis, porque la parálisis es símbolo de la incapacidad de levantarse como hombres libres, como seres humanos libres, de tomar nuestra historia en nuestras riendas con el poder de la gracia que nos ha sido conferida, con el Espíritu Santo que nos capacita y empodera, y entonces enfrentar con la fe, la esperanza y el amor todos los retos, todas las vicisitudes de nuestra existencia. Y no andar pidiéndole a Dios que venga a resolver lo que nos corresponde a nosotros. El que vive así, pidiéndole a Dios que le resuelva la vida, que venga y luche sus batallas, es un niño en la fe, no ha madurado, no ha entendido nada, es un paralítico. Finalmente la lepra que es la exclusión de la persona de la comunidad. La lepra tiene ese matiz de significado simbólico. El leproso era expulsado de la comunión con el pueblo. Y el pueblo, pues, la instancia propia de la salvación, de la revelación de Dios, ¿no? La comunidad del pueblo de Dios. Eran expulsados, eran echados afuera de la ciudad, así literalmente. Por eso la lepra se convirtió en sinónimo de todo aquel excluido, de todo aquel que se siente fuera de la comunión con Dios. Y Dios viene a sanar eso. Muchos enfermitos que se sienten fuera de la comunión con Dios. ¿Por qué? Pues porque piensan que Dios los castigó de algún modo, que su enfermedad es causa de su pecado, y por lo tanto están excluidos de la comunión con Dios, y entonces sufren terriblemente por eso. Fíjense cómo el ministro que lleva a nuestro Señor sacramentado al encuentro con los que están sufriendo, es un ministro liberador, es un agente de liberación. Y en este sentido, un evangelizador permanente. No solo llevamos una forma consagrada que hay que consumir automáticamente, hay que llevar el poder liberador de la palabra, del mensaje del evangelio a nuestros enfermitos, a nuestros sufrientes, hacerles entender todo esto, empoderarlos en medio de su situación de dolor y de postración. Por eso las curaciones son signos de la presencia real del reinado de Dios.
Esos son los llamados milagros de Jesús, signos proféticos de la presencia liberadora de Dios en medio de la historia humana. Por eso el magisterio se hace eco de todo esto que nos enseña la Escritura. Y en este documento, yo solo les presento este documento, hay muchos otros que hablan sobre la experiencia del dolor en la vida humana. Pero este documento es sumamente bello, de Juan Pablo II, la Carta Apostólica Salvifici Doloris. Allí, pues la Iglesia, no sobre el Papa, pues es un documento pontificio, pero desde luego es enseñanza magisterial de la Iglesia. Pues ahí se nos enseña el valor salvífico que el dolor humano tiene si es asumido desde la fe en Cristo. Un dolor que no es asumido desde la fe, pues es un dolor intrascendente, es un dolor que ahí está y no tiene ningún tipo de sentido. Pero si en primer lugar aprendemos a verlo como parte de la vida humana, pero para poder superarlo, lo vemos desde la interpretación de la fe, entonces descubrimos que el dolor asumido por Cristo y convertido en experiencia de salvación está al alcance del sí del hombre. Solo basta que diga que sí. Solo basta que quiera entregarlo a Cristo y el dolor adquiere otro matiz de significado. El dolor de Cristo, el sufrimiento humano ha quedado redimido. Aquí sí. En el dolor de Cristo el sufrimiento ha sido erradicado. Lo dirá Pablo de otra manera. Ha sido crucificado. El dolor, la muerte, el sufrimiento, la muerte, el pecado han sido crucificados con Cristo. Cristo los crucificó con él. Terminado, erradicado con ello. Nadie debe sufrir, nadie. Ya el sufrimiento se ha terminado. El poder de la muerte y del pecado han sido vencidos. Hemos recibido en arras el Espíritu de Dios, con el que el Padre ha resucitado a su Hijo de entre los muertos. Cristo, somos más que vencedores. Es lo que dice la Escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Visto y vivido desde la fe, el dolor humano es el preludio de la resurrección y la victoria definitiva sobre el mal. El dolor y la enfermedad son irrenunciables a la vida humana, frágil y débil, y nada tiene que ver con un castigo divino. Sin embargo, uniéndose a los padecimientos salvadores de Cristo, la enfermedad y todo dolor humano puede convertirse en espacio de plenitud y comunión con el Señor para beneficio del mundo. Les propongo estas dos pautas que ni siquiera se las leo. Ahí ustedes van a recibir este PDF, se los harán llegar, no sé exactamente cómo, yo las comparto con David y con su equipo y se las harán llegar a ustedes. Y estas dos pautitas las tendrán ustedes que responder, meditar sobre ellas, responderlas y se las harán llegar por el medio que ellos les indiquen. Y sí les recomiendo mucho que lean completita la carta Salvifici Doloris. Aquí en las pautitas, pues solamente les pido los numerales 9 al 13, pero de verdad léanla. Es un documento muy actual, siempre actual y muy bello, de San Juan Pablo II. Okidoki. Muy bien. Bueno, antes de ir al tema 10, yo me comí algo de tiempo ya de sus preguntas inclusive, pero me gustaría escucharlos y compartir con ustedes un momentito de reflexión. Así que, por favor, adelante, si me ayudan con las manitas levantadas, si me van diciendo quién quiere participar, porque yo no tengo a la vista a todos los presentes. Adelante, por favor. Bueno, según como yo tengo yo aquí a la vista a Silvia Franco, después Juan Carlos Sabino,
luego Isabel Espinosa. Acuérdense cómo los estoy nombrando, para que no se les vaya. Entonces, Silvia Franco, Juan Carlos Sabino, Isabel Espinosa, Blanca Aurora Luna y luego Arturo Chávez. Y ahí detenemos. Adelante a compartir, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Una idea que se me quedó un poco en el aire, nada más quisiera que me completara. Anoté por aquí que decía usted que todo aquel que sabe discernir entre lo bueno y lo malo logra, eso es lo que se me perdió. ¿A qué logra? Ajá, Logra entrar en la dinámica de la vida definitiva, de la vida en plenitud, ok, ok. de la alegría de esta vida que es la propia de Dios mismo, que nos participa de su vida. Es la vida definitiva. Es lo que nosotros llamaríamos la salvación. No quiero hacer spoilers del siguiente tema, pero es lo que llamaríamos la salvación. El que discierne entre el bien y el mal, como dice el libro del Deuteronomio. He aquí que tienes delante de ti dos caminos. Uno que te lleva a la vida, otro que te lleva a la muerte. Está en ti decidir. Es exactamente eso. Tú eliges el camino de la vida y entras en la dinámica de la vida. Eliges el camino de la muerte, pues entras en la dinámica de la muerte. Eso es la sabiduría. La Ok. sabiduría no es solo decir o saber, esto es bueno y esto es malo. Eso no es sabiduría. Sabiduría y libertad es elegir conscientemente el bien y empezar a caminar por los caminos de la vida. Eso es libertad cristiana. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti, Silvia. ¿Quién sigue? Hola, buenas noches, Juan Carlos. Bueno, nada más apoyando un poquito lo que dijo el profesor sobre la carta apostólica de Salvifici Doloris. La verdad que sí es una carta que debemos de leer todos, porque en ella vamos a comprender mejor lo que es el sufrimiento. Dentro de la carta hay algo que se llama el poema del siervo doliente, que es de Isaías, en el cual se describe la pasión de Jesús. Y entonces ahí entendemos cuál es el sufrimiento y el dolor de Jesús que pasó por nosotros y nos da un completo entendimiento del sufrimiento también del ser humano. Entonces es algo muy recomendable y algo que yo les quiero también recomendar y algo que usted tocó el tema de cuando nosotros siempre pensamos que lo que nos pasa es porque Dios nos castiga y la verdad es que no es cierto. Entonces hay un libro que se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas, en el cual describen todos los procesos y por qué suceden las cosas y entendemos mejor la naturaleza de lo que nos pasa a los seres humanos y que no necesariamente es provocada por Dios. Al final, pues nos da un mensaje de dos armas que tenemos, que es el perdón y el amor, en el cual debemos de tener presentes para cuando tengamos un problema al cual nos estamos enfrentando. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Adelante. No sé quién seguía, si Isabel o Arturo, no me acuerdo del orden que les dije. Creo que Sí, sigue Isabel. Ah, bueno. sigo yo, Isabel Espinosa. Ay, Adelante, pues adelante. mire, maestro, mucho gusto en conocerle. Mire, yo Gracias. sinceramente estuve muy contenta con todo lo que usted iba diciendo porque hay varias palabras clave que nosotros como ministros debemos de tener siempre presentes. Y sí, efectivamente, mire, yo agradezco que usted haya hecho todas estas aclaraciones porque desafortunadamente muchas personas todavía hoy en día siguen teniendo esas confusiones en el significado, por ejemplo, de lo que es el sufrimiento, de lo que es el dolor. Y sobre todo muchos de los enfermitos siempre están sintiéndose culpables. Es muy difícil convencer a la gente de que no se carguen culpas, porque nos cargamos culpas innecesariamente. Y eso nos hace sufrir obviamente mucho más, así como usted lo acaba de explicar.
A mí me dio mucho gusto eso, porque ya, este es mi segundo curso, pero en el primer curso como que todavía muchas cosas, estoy viendo muchas diferencias de hace 17 años al día de hoy, obviamente son muchos años. Pero hay que ser conscientes a los enfermitos precisamente de eso, de que las palabras claves, la culpa, la libertad, entender que Dios nos dio la libertad y que nosotros decidimos lo que hacemos con nuestras vidas y con nuestras decisiones. Y que tenemos que estar conscientes que todo eso tiene que traer consecuencias y que de esas consecuencias está el sufrimiento y está el dolor. Bueno, el dolor que es inherente al ser humano, pero el sufrimiento pues es consecuencia de las acciones de nosotros como seres humanos. Ay, Correcto. disculpe, es que como apenas voy llegando, pues, es No un se shock todo esto. Entonces, mire, yo la verdad lo felicito. Realmente me gustó mucho su exposición porque aclaró muchas cosas que todavía mucha gente tiene mal entendidas. Y qué bueno que a nosotros los ministros nos las están aclarando, precisamente para no caer otra vez en esos errores. Yo realmente lo felicito y le agradezco sus enseñanzas. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿quién sigue? No Eh, me acuerdo. sí, Blanca. Blanca Aurora. Adelante, Blanca. Buenas noches. O sea, también a mí me está dejando mucha enseñanza porque justamente ahorita estoy asistiendo a la hija de una vecinita. Esta niña tiene parálisis cerebral. Estuvo internada en el hospital y a raíz de eso tiene una escala sacra bastante profunda. Y hoy precisamente la señora tenía un rostro completamente triste. Y yo le dije, Norma, ¿por qué está triste? Y me dijo ella justamente eso, porque yo he sido una persona buena, esto y esto. Y entonces, ¿en dónde hice mal? ¿Por qué Dios me castigó? ¿Por qué a los que les va mal están muy bien? Y yo que he sido una buena hija, esto y esto, y ahorita, ¿por qué me va así con mi hija? Entonces, yo ya había leído el tema 9 y el tema 10. Obviamente no le entendí nada porque es la primera vez. Sin embargo, ahorita con esta plática y todo, pues mañana que la vea, claro, traté de la mejor manera de alentarla, ¿no? Diciéndole justamente eso, que Dios no nos castiga, que si su hija tiene esa parálisis cerebral, y bueno, confrontarla, confrontarla, perdón, animarla en que tuviera esa fortaleza, en que le pidiera a Dios que le diera esa fortaleza para salir adelante. Entonces, pero ella está sumamente triste y sintiéndose culpable. Bueno, a lo que voy es que ahorita esta plática, estos días que hemos estado viendo esto, pues me ha ayudado muchísimo porque de pronto me ha dado impotencia de no saber cómo ayudarla, ¿no? Pero bueno, le pido al Espíritu Santo que me dé palabras de aliento para ella y yo creo que el día de mañana que suba a hacerle la curación a Karina, pues voy a tener por lo pronto otras herramientas para poderle ayudar a su sufrimiento, porque realmente ella está sufriendo. Sí, es. Ajá. Qué bueno, me da mucho gusto. Que Ay, seamos muchas más. gracias. No, gracias, Blanca, gracias a ti. Arturo y finalmente Eva para poder continuar con nuestro siguiente Sí, tema. Adelante. muchas gracias a todos. Gracias, maestro Jorge. La verdad es que para mí esta exposición que está haciendo hasta ahorita sería como le llamamos una clase magistral. Yo nada más como para completar o para dar la opinión de todo lo que nos ha dicho, verdaderamente son herramientas, como dijo ahorita la hermana. Y obviamente cuando entendemos que la causa del sufrimiento es el pecado, pues comprendemos muchas cosas en nosotros mismos y en los seres a los que amamos. Sabemos que el pecado no es otra cosa más que las fallas que tenemos. ¿Y por qué vienen esas fallas?
por nuestros deseos, nuestro ego, nuestra soberbia, nuestras necesidades. Y ahí podríamos encerrar todo lo que es. Pero ¿qué es el sufrimiento realmente? Es la angustia por algo que no tengo, por algo que no me ha pasado. Es el miedo a lo desconocido, porque no me preparo, porque no estudio. Y podría ser la ansiedad que siempre nos lleva a eso, a estar mal y a estar cargando esas culpas. Decía que en el principio, en el Génesis, el pecado de Adán y Eva y la seducción de la serpiente, el primer pecado para mí o el primer falla es la desobediencia que hace. Dios les da una orden y como siempre seguimos desobedeciendo. Y de ahí viene todo lo que es el sufrimiento o el pecado original. ¿Y qué hay que hacer? Ahorita dijo la hermana, es muy difícil cuando uno entiende que cuando uno falla, comete algún error, forzosamente tiene que pagar la factura. ¿Y qué es pagar la factura? Hacerse responsable de los actos. Pero ¿qué dijo Adán cuando le llama a cuentas Dios? Le echa la culpa a la mujer. Ahí también entra esa parte de decir, todos están mal menos yo. ¿Y qué hace Eva cuando le pregunta al Señor, le echa la culpa a la serpiente? Y finalmente la serpiente es la seducción de lo que nos está, con todos estos apegos que estamos teniendo, con toda esta terrible situación que llevamos, que cada vez a nuestros jóvenes se los atrapa más los vicios, la droga, la inteligencia artificial. Es muy difícil. Y finalmente, ya para terminar, las herramientas más importantes que de alguna manera podemos tener es el amor de Dios. Obviamente, el amor de Dios amor significa sin muerte, por eso es el amor de Dios. Dios vence a la muerte, bueno, Cristo vence a la muerte y obviamente con base a eso, ahí viene ese amor tan importante. Amor significa sin muerte. Y por supuesto, si lo ponemos con la fe, la esperanza y la caridad, nos va a llevar a trabajar conjuntamente de manera más completa. Y sabemos que ya para finalizar, que cuando a Cristo sabe este sufrimiento que va a tener y este dolor que va a pasar, hay una diferencia. Hay hay sufrimiento inconsciente y sufrimiento consciente. De acuerdo a la psique o la psicología, el sufrimiento consciente es aquel que lleva algo que nos va a dar un fruto, o ese dolor que a veces vamos a tener que pasar, pero que al final vamos a tener lo que buscamos o a terminar la tarea. Esa es la diferencia cuando estamos trabajando de una manera ya, decía usted, porque a veces no conocemos esto? Es porque no tenemos el interés ni la actitud de buscar, de prepararnos. Y yo tengo un proceso muy sencillo cuando trabajé con los niños en el catecismo. Les enseñé el camino de la C. Primero hay que conocer lo que uno quiera o lo que uno busque, luego hay que comprender y luego hay que hacerlo consciente para que siempre esté presente. Pues eso sería, maestro. Muchas gracias por todo esto que nos está dando. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y terminamos con Eva para continuar con nuestro tema. Adelante, Eva. Muchas gracias, buenas noches a todos. Maestro Jorge, muchas gracias. También le doy gracias al Espíritu Santo porque pues me ha hecho comprender ahora muchas cosas que pues no tenía yo noción de ellas, sobre todo pues que Cristo pues el sufrimiento que Él pasó por nosotros, el dolor que Él experimentó sin ser culpable y nos ha dado ese ejemplo, pues de abrazar ese sufrimiento con amor y esperando pues el consuelo de Él. Y también pues me ha hecho comprender que nosotros debemos acompañar a los enfermitos y a los que sufren de la misma manera que Cristo nos acompaña, nos enseña
a amar, a curar, a vendar esas heridas, como dice el canto de la 100 ovejas, donde pues él va en busca de la oveja, la sana y pues la vuelve a dejar junto a él en total libertad. La oveja puede seguir junto a él o decidir su camino. Yo le doy gracias a Dios por estas enseñanzas, pues que nos abren el corazón y nos sensibilizan. Muchas gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias por tus palabras, Eva. Muchas gracias a todos. Y bueno, vamos a dar continuidad a la temática de hoy. Y estamos en el tema 10 ya. Jesús hace presente la salvación y la iglesia prolonga su presencia. Muy bien, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algunas precisiones, porque nuestro objetivo es conocer lo que significa con precisión el término salvación en el lenguaje cristiano, sus características, la manera en que Jesús comunicó esa salvación a los seres humanos y cómo la iglesia continúa esa obra salvadora de Jesús en el mundo de hoy. Efectivamente, Jesús trajo la salvación definitiva, pero esa salvación se prolonga en el tiempo a través de su cuerpo místico, que es la iglesia. Él fundó una iglesia, él es el fundamento de una iglesia, porque su obra no ha culminado con su vida histórica. Su salvación sigue estando en desarrollo hasta que llegue la consumación de la historia, como dice él, he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Es decir, la historia está en desarrollo, está siendo llevada por él hacia su plena consumación, pero la iglesia es su cuerpo que sigue haciendo presente esa salvación. Muy bien, entonces, ¿qué es la salvación? Ese será el primer punto. Y después, la identidad misionera de la iglesia. No leemos ahorita el texto. Si tienen ustedes ahí una Biblia a la mano, pues échenle una lectura rapidita para que estén al tanto de qué texto se está tratando este. ¿Qué es la salvación? Demos respuesta a eso. Primero, sepamos que el reino de Dios es el mensaje central de Jesús. Para Jesús no había nada más importante que anunciar el reino de su Padre. No había cosa más importante. De hecho, algunos teólogos se atreven a decir, ¿no?, que era como la obsesión de Jesús. Todas las temáticas que tocó Jesús tenían que ver con el reino de su Padre. El reino de Dios no es otra cosa más que la presencia actuante y liberadora de Dios en medio de la historia humana. El reino de Dios es otra manera de decir Dios en cuanto está actuando, ejerciendo su poder liberador y salvífico en la vida humana. Eso es el reino de Dios. Y este reino de Dios trae una realidad, un modo de vivir que llamamos salvación. La salvación no es únicamente el acto puntual de Dios en el cual, en el momento del juicio final, Dios nos va a salvar, a rescatar, a evitar la condenación eterna. Hemos reducido la salvación cristiana a eso. Es decir, ¿en qué consiste la salvación de Dios? Muchos dicen, pues que va a evitar que nos vayamos a los apretados infiernos. Ya nos salvó del infierno, como
como alguien que se va a ir a un precipicio y de pronto llega alguien y lo jala en el último momento y se lo salvó. Pero esto es una visión reduccionista de lo que es la salvación. De hecho, la palabra salvación tiene que ver, está emparentada con la palabra salud, salud, sanación. O sea, salvar al ser humano es sanarlo, es sanarlo. Por eso Jesús, otra vez vuelvo a lo que vimos hace un momentito, por eso Jesús se pasó sanando gente. ¿Por qué? Porque él quiso mostrar que la salvación no es algo de ultratumba, no es algo que se dé más allá de la historia, igual que el reino. El reino de Dios no es algo que esté allá, más allá, una vez que nos muramos y nos vamos a ir a un lugar al que llamamos cielo o reino de Dios, ¿verdad? En el que vamos a vivir muy contentos, rodeados de angelitos petacones que le cantan permanentemente aleluyas al Señor. No, eso no es el reino de Dios. Eso no es la salvación. La salvación humana es algo que pasa por la historia, aquí y ahora. A Jesús le importó mucho más el aquí y el ahora, que el hombre viviera, que el hombre fuera pleno, que se realizara en su totalidad, aquí en la historia. Porque lo que sucede después de la historia es consecuencia de lo que sucedió en la historia, así de sencillo. Vamos, no es que a Jesús no le importara un pepino las realidades escatológicas, las realidades que están más allá de la historia, el cielo, el infierno, el purgatorio, todas esas realidades, la visión beatífica, etcétera. Pues no, no es que no le importaran, o sea, seguramente que sí le importaban, pero Jesús puso hincapié en que a esa realidad salvífica que llamamos cielo, o la visión beatífica, es decir, el encontrarse cara a cara con el Padre, se construye aquí en la historia de tal modo que si no hay salvación aquí, si no hay sanación aquí, no hay sanación en ningún lado, no hay salvación en ningún lado. Por eso Jesús hizo tanto énfasis en la realidad del reino en la historia, la conversión. Para que exista salvación tienen que haber dos cosas fundamentales: reconocimiento del propio pecado y la conversión. Reconocimiento de la connivencia con el pecado, es decir, nuestra colaboración para que el pecado siga estando presente en el mundo. No podemos negar que lo hacemos. Cada vez que nos corrompemos, cada vez que le caemos con una lanita, ¿verdad? A la gente de tránsito que ya nos paró o al que nos quiere extorsionar por cualquier motivo y no queremos pagar las consecuencias del error que hayamos cometido y entonces pues caemos en el cohecho, en la corrupción. Pues estamos siendo conniventes con el pecado. Cada vez que elegimos el egoísmo por encima de la solidaridad, la indiferencia por encima del involucramiento con el sufrimiento de otros, negamos a Jesús y por lo tanto pecamos. Elegimos el camino del mal, no el camino del bien, y pecamos. Lo primero, para que podamos salir de esa situación, es reconocer nuestra propia culpa. Hoy a la gente le causa escozor esto de las culpas. Pues es que tenemos que reconocer nuestra culpa. No se trata de desarrollar una psicología pues culpígena, ¿verdad? El que nomás está flagelando, ay, qué pecador soy, no sirvo para nada, y, ¿verdad? Y solito se flagela y se flagela y se sabotea, y soy culpable, y no sale de allí. No se trata de eso, se trata de reconocer con honestidad
nuestros pecados para poder superarlos. Ya, nuestros pecados nos han sido perdonados ya por Jesús, ¿eh? Pero eso no nos exime del reconocimiento de nuestro propio pecado para poder salir. ¿Cómo va a sanar un enfermo si no reconoce que está enfermo? Alguien que no reconoce que está enfermo, pues no va al médico hasta que ya es demasiado tarde, ¿verdad? Ya llega ahí con una enfermedad que se lo lleva en 2 meses, ¿verdad? Cuando durante años el cuerpo le ha estado avisando, le ha estado avisando, le ha estado pidiendo que lo atienda porque algo está pasando allí, pues no atiende, no atiende, no atiende, es contumaz, es necio, bueno, pues hasta que llega ya a estado terminal de su enfermedad, ¿no? Lo mismo sucede en la vida espiritual. Reconozco mi culpa, mi pecado, mi connivencia con el mal, pues entonces, ¿cómo voy a salir de allí? Es imposible iniciar un camino de conversión si no hay reconocimiento de la propia culpa, del propio pecado. Conversión. El cambio de mentalidad, el empezar a asumir una forma distinta de entender el mundo, desde los criterios de Dios, de los criterios de Jesús. Jesús dice, el reino de Dios ya se ha hecho cercano, ya está al alcance de la mano, es lo que dice Jesús en el Evangelio de Marcos. Es decir, Dios ya está en tu vida, ya está. No es que lo tengas que ir a buscar lejos, quién sabe dónde, allá en un cielo suprahistórico. No, Dios ya está acá, camina contigo. Esa es la gran noticia de Jesús. Ese es el Evangelio, que Dios se hace cercano. Él ha roto la distancia abismal que hay entre el hombre y Dios, y él ha decidido acercarse. ¿Y cómo ha decidido acercarse? Pues a tal grado que ha decidido hacerse uno de nosotros. Ese es Jesús, el Verbo encarnado. Lo que está diciendo Jesús es, Dios está al alcance de la mano porque está en mí, en el Hijo del Hombre, ese que tienes enfrente, ese que ves, ese que escuchas. Y nosotros podemos de otros modos seguir viendo y escuchando a Jesús con la misma eficacia y contundencia que lo vieron sus discípulos en el siglo I de nuestra era, aunque no lo podamos ver con los ojos físicos o tocar con nuestros sentidos físicos, podemos seguir haciendo experiencia de ese Jesús, en el cual Dios se nos hace cercano. Por eso Jesús es el Emmanuel. Entonces el reino de Dios está cerca, ya está. Pero tienes que hacer algo tú. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice Jesús, conviértete. Es decir, cambia de mentalidad. Empieza a ver el mundo con otros ojos. Empieza a entender, a interpretar todo lo que te pasa y todo lo que ves desde las categorías que yo te muestro, que yo te enseño con mi palabra y que te enseño con mi ejemplo. Cambia de mentalidad. Empieza a pensar como yo. Empieza incluso a sentir como yo. Eso significa conversión. Y eso es algo que podemos hacer. Si no lo pudiéramos hacer, si no estuviera al alcance de nuestra mano, pues Jesús no nos lo pediría. ¿Se imaginan ustedes que nos ande pidiendo cosas que de antemano sabe que no podemos cumplir? Pues valiente Salvador tendríamos, ¿no? No, Él nos pide lo que está en nuestras manos. Y entonces nos pide empezar a cambiar de mentalidad, cambiar nuestros valores, empezar a priorizar las cosas como las priorizó Jesús. Tal cual. ¿Y cómo podemos conocer sus valores y sus principios y sus opciones? Pues estudiando la escritura. Ahí está todo en la escritura. Por eso la escritura es el alma de la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es cristocéntrica. ¿Y cómo podemos conocer a Cristo? A través de la escritura. Decía San Jerónimo, el que no conoce las escrituras no conoce a Cristo. El que ignora culpablemente las escrituras, ignora olímpicamente a Cristo, lo ignora, lo erradica de su vida, como si no existiera.
No es posible conocer a Cristo si no se conoce la Sagrada Escritura. Por eso nosotros, como ministros de la Sagrada Comunión, ¿qué llevamos? ¿Solo llevamos a Jesús sacramentado? No, también llevamos a Jesús palabra, también lo llevamos. Y tenemos que proclamarle al enfermito, al sufriente, tenemos que proclamarle la palabra, porque la palabra es, como decía Benedicto, dice, es performativa. Es decir, es una palabra que cumple lo que anuncia, cumple lo que anuncia. En el momento en que nosotros le proclamamos paz al enfermo por medio de la palabra, la paz se realiza en el enfermo. Si éste acoge esa palabra con fe, con esperanza, con gratitud, con amor, sin dudarlo, recibe la paz, porque Cristo es la paz y Cristo va en su palabra. Cristo se comunica en su palabra. Llamada a la conversión. Conviértete. Cambia tu mentalidad. Conviértete en un odre nuevo, no en un odre viejo, no en un contenedor viejo que es incapaz de recibir la novedad de Cristo. Lo dice Jesús en el Evangelio. No, un odre viejo, un contenedor viejo, no puede recibir vino nuevo porque se rompe el odre, el contenedor, y se derrama el vino. Ya nadie aprovecha el vino derramado, ¿verdad que no? Entonces, y el vino significa el amor de Cristo, su vida entregada. Por eso el vino se convierte en sangre, porque la sangre es la vida entregada en servicio, en amor, sin límites. A eso somos llamados. Todo eso significa la conversión. Conviértete en un odre nuevo, capaz de recibir la novedad del amor infinito de Dios que se derrama por todos. Llévale ese mensaje al enfermo y lo verá sanar. Es promesa de Dios. Lo verá sanar. Si no físicamente, sí lo verá sanar espiritualmente. Y entonces la salvación de Jesús se da en los 4 ejes relacionales del ser humano. En el capítulo 3 del Génesis les mencioné las consecuencias del pecado en esos 4 ejes relacionales. El ser humano está formado por 4 ejes relacionales. Uno es la relación con Dios, hacia arriba, vertical. Otro es la relación con los demás, es un eje horizontal. Otro es la relación consigo mismo, también es un eje vertical, pero hacia el interior del hombre, es decir, la relación consigo mismo, la manera de entenderse, de cuidarse, de amarse, de aceptarse, etc. Y también la relación con el cosmos, con 4 ejes relacionales que se han visto dañados por el pecado, distorsionados por el pecado. Y esto dijimos que causa sufrimiento, dolor, angustia, ansiedad, depresión en el ser humano, porque ha perdido el sentido de la vida. Cristo viene a resarcir, a restituir esos 4 ejes relacionales. Él nos muestra quién es el Padre. Dejémonos de cuentos. No hay otro Padre que no sea el que nos revela Jesús. No hay otro Padre. ¿Y cuál es la parábola por excelencia que nos muestra el misterio del Padre? Es decir, ¿quién es? El Abba de Jesús. Por lo tanto, nuestro Abba, nuestro papi, nuestro papito. La parábola del llamado hijo pródigo, que más bien debería de llamarse del Padre misericordioso. Parábola del Padre misericordioso. Una parábola extraordinariamente bella, en la cual Jesús retrata, delinea el perfil de su Padre. No hay otro Padre que eso. Si cuando tenga usted dudas acerca de quién es Dios, vaya usted a su Biblia y lea esta parábola. Lea esta parábola. No le busque por otros lados. Es palabra misma de Jesús. Jesús nos revela quién es su Padre a través de esta parábola. Es más,
Yo le recomiendo vivamente, encarecidamente, le exhorto a que imprima usted con letra grande en una cartulina, claro, enmárquela usted bonito, ¿verdad? Con letra bonita, así para que no se le vea feo, y péguela ahí a un ladito de la puerta de su casa. Péguela. Péguela también en su corazón, péguela en su mente, pero téngala allí físicamente para que cada vez que salga de su casa vea ese texto. No quiere decir que cada vez que salga de su casa se ponga a leer toda la parábola porque está larga. No, pero ya nomás con verla se va a acordar de la parábola. ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios que le acompaña? ¿Quién es ese Dios que le espera a su regreso? Está allí, sin reprocharle nada, que le ha entregado todo lo suyo, que le ha entregado a su Hijo, por amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida definitiva. De Dios, que está allí esperándolo para que cuando usted regrese, no importa qué tan manchado venga, qué tan pecador venga, lo va a correr a abrazar y a besar en su cuello y le va a vestir con las vestiduras de hijo y lo va a hacer pasar a su casa para celebrarle un festín. ¿No es acaso eso la Eucaristía, hermanos? La Eucaristía. Imagínese usted que cuando usted llega a la misa, ahí en la entrada de la capilla o de la parroquia, el que está allí, aunque usted no lo vea físicamente, el que está allí esperándolo con los brazos abiertos, es el Padre. Y usted va a la misa porque el Hijo lo lleva. El Hijo lo lleva de la manita, lo invita para que juntos entreguen su vida al Padre en el poder del Espíritu. Eso es la Eucaristía. Ay, si la viéramos así. Otra cosa sería. Eso sana la imagen de Dios. Ese es nuestro Dios. Un Dios que no reprocha, un Dios que no castiga, un Dios que no tiene nada que ver con el sufrimiento humano, un Dios que solo quiere nuestro bien. Ay, cierren sus micrófonos, por favor. Gracias. Un Dios que solo quiere nuestro bien. Un Dios que está allí siempre esperándonos para acompañarnos, que no nos deja nunca solos. He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo, dice Jesús. No es que se haya ido Jesucito y va a regresar, no sé cuándo, y nos ha dejado desamparados únicamente con su presencia sacramental. No, no, no es así. Jesús sigue actuando en el mundo, desde las entrañas mismas del mundo. Eso significa la resurrección. Olvídense, el cielo está vacío, no hay nadie en el cielo. No levanten la mirada cuando busquen a Dios. Busquen en el hermano, busquen a su alrededor, busquen en la historia, en los acontecimientos de la historia, busquen adentro de sí mismos, en el hermano que está junto a ustedes, en su cónyuge, su esposo, su esposa, en sus hijos, en sus amigos, en el mundo que sufre, en los pobres del mundo. Ahí está ese Jesús que está permanentemente con nosotros. Ese es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ni Jesús sana la relación con el tú. Es decir, nos hace descubrir que el otro es nuestro hermano, que el otro es nuestro fratello, no es nuestro enemigo. Él es nuestra ayuda idónea. Él es aquel en el cual nos conocemos, en el cual somos, descubrimos nuestro misterio más profundo, que es el de ser hijos de Dios, pero también hermanos del otro, porque el otro también es hijo de Dios. No solo porque esté bautizado, es hijo de Dios, porque el Hijo de Dios, el Verbo, se ha encarnado, ha asumido en sí, en su misterio divino, ha asumido la naturaleza humana. Por lo tanto, todo hombre es hijo de Dios, porque es hijo en el Hijo. Ya está, nomás por eso. No importa si es musulmán o si es
agnóstico, si es ateo, si es lo que diga que es, no importa, es su hermano. Todos hijos de un mismo padre, dice Jesús. Todos hermanos, todos fraternos. Jesús sana también la imagen del tú. Y Jesús sana también la relación consigo mismo. Pues claro, si resulta que el otro es mi hermano, si resulta que Dios es Padre, entonces yo soy hijo. Ese es el misterio más profundo de todo ser humano. Esa es la piedrecilla blanca, como dice el libro del Apocalipsis, que nos ha de ser entregada en el día postero, y que contiene nuestro nombre, el nombre que Dios pronunció cuando nos creó. ¿Y saben cuál es el nombre que Dios pronunció cuando nos creó? No Jorge, no Pedrito, no Laurita, no, la esencia más profunda. Hijo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, en quien tengo mis complacencias. Eso es nuestro misterio. Si descubriéramos eso, se acabarían todas las depresiones, todas las angustias, todas las soledades. Soy hijo de Dios, hijo de Dios. ¿Qué más se puede esperar en este mundo? Hijo de Dios y por lo tanto hermano de todos, hermano de todos. Hijo de un Padre maravilloso, maravilloso, que me ama y que me ama incondicionalmente. Esas noticias sanarían totalmente nuestro corazón. Y Jesús vino a eso, a sanarnos por completo, a sanar nuestras heridas, a vendar nuestros corazones heridos. A eso vino Jesús. Y claro, como consecuencia, pues, ¿qué pasaría? Pues que descubriríamos que el cosmos es también parte de nuestro mundo relacional. Lo veríamos con amor, cuidaríamos de él. Hay que leer la maravillosa encíclica de Papa Francisco, su legado es extraordinario, sobre la casa, el cuidado de la casa común, cuidado de la casa común, la casa de todos. Es la casa de mis hermanos, es mi casa, es la casa del Padre, la casa del Padre, Él puso su morada entre nosotros, pues es su casa, entonces, ay, maravilloso el concepto de salvación cristiana, que como pueden ustedes ver, abarca todo el mundo relacional humano, todo el misterio de lo humano, para llevarlo a una vivencia de total plenitud. Ahora bien, la identidad de la iglesia, es decir, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Esos que hemos decidido responder a la convocatoria de Dios. Eclesia, Cajal, Yahvé, es decir, el pueblo convocado por Dios. Dios hace una llamada, eso significa convocar, llamar. Dios ha llamado a algunos para que estén con Él, como dice el Evangelio. Jesús llamó a algunos para que estuvieran con Él. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Los que dicen que sí, esos forman su cuerpo. Y esos están llamados a continuar la obra liberadora de Jesús. Por eso somos una iglesia bautismal, es decir, una iglesia que sumerge al mundo en el misterio del amor de Dios, en el misterio del amor del Padre, en el misterio del amor del Hijo, en el misterio del amor del Espíritu. Cada uno de ellos tiene matices específicos de amor. Dios es amor, claro. Dios es uno, es amor, sí, pero el Padre ama de un modo específico. El Hijo ama de un modo específico y el Espíritu ama de un modo específico. El Padre es amor de total entrega, salida de sí mismo, vaciamiento de sí mismo. Dicen los padres de la iglesia, ¿cómo es que cómo este Padre no desaparece por completo si se vacía por completo? ¿Cómo es este misterio? Porque hay un continente capaz de recibirlo totalmente, en su total diferencia. El Padre es el Padre, no es el Hijo ni el Espíritu. Entonces hay un continente capaz de recibirlo. ¿Quién es? Jesús, el Hijo. Él es capaz de recibirlo porque también es Dios.
y es capaz de acoger lo infinito, porque Él también es infinito, ¿no? Entonces el amor del Hijo es total acogida de lo diverso. Fíjense qué cosas más hermosas. El amor del Padre entonces es entrega, salida permanente. La iglesia en salida de la que habla Papa Francisco permanentemente y que el pontificado de León XIV va en la misma línea. La iglesia que sale de sus muros para ir a encontrarse con los sufrientes del mundo, con los alejados, con aquellos que son excluidos del mundo. Dice que sale a buscar a sus interlocutores, a las diferentes culturas, a los diferentes ambientes. El amor del Padre. Ajá, pero la iglesia también está llamada a ser casa de puertas abiertas para todos. También otra vez, Papa Francisco. La iglesia es para todos, 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 repetía constantemente Papa Francisco. Por eso es iglesia católica, por eso es iglesia universal. La iglesia que está llamada a acoger a todos. Decía Papa Francisco, todos venimos con nuestros pecados, como decía Chesterton, pues la iglesia es un gran hospital, está lleno de enfermos, y de paralíticos, y de sordos, y de mudos, y todos son bien acogidos y bien recibidos, no importa, no somos quien para juzgar a nadie. Ya que estemos adentro, entonces Cristo nos enseñará, Cristo es el gran maestro, Cristo nos llamará al corazón para convertir lo que tengamos que convertir. Pero la iglesia es para todo. La iglesia no puede poner reparos a nadie que quiera acercarse a ella. La iglesia acogida porque es cuerpo de Cristo. El amor de Cristo es acogida permanente de todos. Es hermoso. Y el amor del Espíritu finalmente. El Espíritu es amor creador. Del amor que surge entre aquel que se entrega por completo y aquel que lo acoge por completo, en ese amor recíproco de salida y de acogida, surge eternamente el amor creador, que es el Espíritu Santo. Entonces el mundo también tiene que aprender a amar. Nosotros tenemos que aprender a amar como el Espíritu. El Espíritu es liberador. El Espíritu es reconciliador. El Espíritu no se da por vencido jamás ante la negativa al amor. El Espíritu siempre genera realidades nuevas, estrategias nuevas. Y nos imaginamos, ¿verdad? ¿Qué cosas nuevas, qué realidades nuevas va a crear el Espíritu si nosotros no nos damos por vencidos? Por eso Jesús nos invita a perdonar 70 veces 7. Es decir, sin límites. ¿Por qué? Tenemos al Espíritu. El Espíritu es capaz de todo, en nosotros es capaz de todo. Por eso somos una iglesia llamada a ser reconciliadora en primer lugar y en segundo lugar liberadora. A eso somos llamados, a ir por el mundo siendo cuerpo de Cristo, continuando la obra salvadora del Maestro. Una iglesia bautismal que sumerge a todos en el amor intratrinitario. Una iglesia reconciliadora, es decir, una iglesia que acoge la diferencia de todos y los lleva a la comunión en la diversidad. Y una iglesia liberadora, una iglesia profética, una iglesia que no tiene miedo para denunciar todas las ideologías opresoras y esclavizantes del hombre contemporáneo. Una iglesia que no es profética, que no es liberadora, ni siquiera es iglesia. La salvación que Cristo ha traído a los hombres es una experiencia de libertad, de plenitud en todas las dimensiones relacionales de la vida. Y somos enviados por Cristo como su cuerpo a continuar en el mundo su obra salvadora, liberándolo de las falsas y perniciosas imágenes de Dios y de los hombres que tanto
sufrimiento han causado y siguen causando. Estas dos pautas se las propongo yo también para que las mediten, las contesten, las envíen, por favor, por los medios que les serán indicados. Pues así llego al final de mi exposición. Tenemos algunos minutitos todavía para que podamos dialogar. Tenemos 9 minutitos, así que algunos de ustedes, los primeros que levanten la mano y nos quieran compartir, pues, yo creo que podremos ser unos 3 al máximo. Y ya la primerita fue Alicia, ya la estoy viendo aquí al ladito. Y bueno, si un par más de ustedes se animan, pues levantarán su manita. Adelante, Alicia, por favor. Gracias, buenas noches. Eh, bueno, realmente me llevo en esta segunda parte, en este segundo tema, y realmente me impactó y me conmovió la parte en la parábola del hijo pródigo, ¿no? El Padre misericordioso. Y cuando nos comentaste acerca de la cartulina, y efectivamente, ¿no? O sea, cuando salgo y veo, ¿quién me acompaña? ¿Quién viene conmigo, ¿no? Y al regresar, en ese amor de lo que haya hecho en el camino, en mi trabajo, y Dios es quien me recibe, así como venga, así con lo que haya hecho. Entonces, esto fue algo que realmente me impactó y dije, cierto, o sea, siempre mi padre siempre me recibe con ese amor y con esa misericordia infinita que tiene. Y pues es dar eso, ¿no? Es dar ese amor al llevar pues esa comunión a mis hermanos y hacerles no solamente decirlo, sino realmente mostrar ese amor, ese amor del Padre, ¿no? El ver en cada uno de mis hermanos, ahí está Jesús, ahí está en ese hermano postrado, en ese enfermo al quien voy a llevar, pues ese amor, ese rostro y pues que vean ellos, pues eso, ¿no? Ese sentirse abrazados, acompañados, acogidos y pues bueno, es todo. Muchísimas gracias. Gracias pues por todo esto. Gracias Dios lo siga bendiciendo y pues bueno, el Espíritu Santo siga en usted para pues poder transmitirnos pues todo esto. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. María del Refugio y luego María del Carmen. Tienes silenciado tu micrófono, María del Refugio. No te escuchamos. Es que todavía no lo abre, tiene que darle en su imagen para que le pueda abrir. Ya abrió, creo. Ya, María del Pues Refugio. sí, estoy muy contenta por escuchar todas las pláticas que nos llena del Espíritu Santo a través de usted, de que nos está manifestando este amor que nos brinda. Y la verdad yo me estoy bañando mucho de su sabiduría, de que no, no sabía yo cómo expresarme todo lo que usted nos está enseñando. Estoy muy agradecida con todo lo que estoy aprendiendo con usted y que ojalá yo pueda llevar esta comunicación con nuestros enfermos y hacerlo bien y no defraudar a los que me enviaron a hacer esta conversación con ustedes. Gracias. Muchas gracias, María del Refugio. Y claro que podrá, porque es el Espíritu el que la envía.
Así que usted, como Gracias, dicen por ahí, muchas gracias. flojita y cooperando con el espíritu y va a ver que todo va a salir excelentemente bien. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho todo lo que nos enseña. Con mucho gusto. María del Carmen, adelante. Buenas noches a todos. Pues sí, a mí me gustaría reflexionar sobre esta salvación de Jesús en los cuatro ejes. Pues abarca bastante, ¿no? Abarca la relación con Dios, abarca la relación con nuestro prójimo, que son los demás, con nosotros mismos y con la naturaleza. Esa salvación que nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo, pues debemos de compartirla, no nada más con nosotros mismos, porque muchas veces, no sé, yo he sido en alguna ocasión, pues, egoísta, se puede decir, en nada más pensar en mí. Y aquí nos está exhortando este número de la salvación de Jesús en sus cuatro ejes, pues que debemos de también pensar en que Dios nos salvó. Muchas veces uno no piensa en Dios, uno piensa para sí mismo y pues menos vamos a pensar para el prójimo, ¿no? Pero aquí nos están exhortando a tener esa relación con Dios, con los demás, con uno mismo y con la naturaleza. Esa salvación no nada más es para mí, es para todos. Yo debo de ser consciente de que no nada más también voy a asistir a mis enfermos, que me toque llevarles la paz, porque vamos a llevar al Señor, y la alegría, ¿no? También darles pues esperanzas de recuperación. La verdad es que les comento muy rapidísimo porque ya está el tiempo encima. A mí me dio un infarto cerebral en junio, en 13 de junio, un día antes del Día del Padre. Y la verdad es que yo le pedí tanto a Dios que me salvara, que me ayudara más bien a reponerme, porque pues había quedado pues muy mal, o sea, estaba mal realmente. Yo le ofrecí a Dios que iba a seguir trabajando. Yo estoy en primer grado de posgrado de escuela de pastoral. También soy mercedaria, adoradora nocturna, y pues hoy quise, ya cuando vi esta oportunidad, yo le dije al Señor, Señor, si tú me ayudas, yo voy a hacer lo que hizo la suegra de Pedro. En cuanto me pueda levantar, yo voy a trabajar por ti. Y es lo que quiero hacer realmente, llevar ese, esa palabra del Señor a los enfermos y darles mi propio testimonio de que sí, si nosotros nos acercamos a Dios con fe, pero con mucha fe, Él nos escucha. Eso es todo lo que le puedo decir, hermano. Muchas gracias por su testimonio, María del Carmen. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Muy bien. Bueno, pues por mi parte he terminado. María de Lourdes, si quieres concluir la sesión, adelante. Muchas gracias, Jorge Arevalo. Buenas noches a todos. Muy interesante esto ¿cómo se llama? De la enfermedad y todo eso. La verdad sí, que tener mucha fortaleza y pues todos tenemos algo que decir, ¿no? En sus enfermedades. Entonces, sí, qué bueno, María del Carmen, que te felicito que le hayas ofrecido al Señor esa parte ¿cómo se llama? De tu enfermedad, porque es eso. Muchas veces así estamos, Señor, pues si nos vas a dejar, pues ¿para qué nos vas a dejar, no? Bien, pues para servirte. Si no, mejor que nos deje como estaba, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge Arévalo. Ahí nos estamos viendo en en las próximas sesiones de los cursos. Y bueno, por el día de hoy terminamos. Gracias. Buenas noches a Gracias todos. a todos. Buenas noches. Muchas